Paz, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Dios Todopoderoso le bendiga grandemente a usted, a su casa, a su familia, todo cuanto usted haga. Y siempre agradecido delante del Señor, debemos mostrar de día en día ese deseo de estar cerca de Él. Él nos manda estas reflexiones diarias, consejos, su palabra, y todo es para nuestra edificación, nuestro crecimiento, el cuidado que Él tiene de cada uno de nosotros. Y por eso es necesario que constantemente estemos dispuestos a escuchar su palabra, pero sobre todo a vivirla, a creerla, a entregarnos a Él. Y bajo este título general, Éxodo, Jehová camina con su pueblo, en esta sexta semana, la ley y las promesas de Dios, el pacto mosaico, parte 2, las leyes necesarias para gobernar al hombre y la sociedad. El tema de hoy es los 10 mandamientos, las leyes que rigen las obligaciones del hombre hacia Dios. Pero hoy nos detendremos a hablar precisamente del primer mandamiento, acerca de la naturaleza de Dios, y nunca creer en dioses falsos. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y antes de continuar, quiero pedirle que vengamos en oración, para que sea el Espíritu de nuestro Dios Todopoderoso el que guíe y que ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones su palabra. Así que vengamos de rodillas y oremos. Padre Celestial, aquí estamos, mi Dios, delante de ti nuevamente, siempre agradecidos por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia y tu protección, por todo aquello, mi Dios, que tú haces en nuestra vida. Muestras constantemente quién eres tú, tu poder y tu grandeza. Y muchas veces ni siquiera reconocemos cada detalle en el que tú nos cuidas. Por eso es tan necesario que hoy, siempre y en toda cosa te pidamos perdón por todas las faltas cometidas. Y también nos pongamos delante de ti. Por eso hoy te pedimos que nos tomes como esa masa en tus manos, ese barro, para que hagas de nosotros piezas de honra que glorifiquen tu nombre de forma constante. Por eso es necesario que quites nuestra voluntad y que pongas tu voluntad, que nos guíes, que nos corrijas, pero sobre todo que nos llenes de esa grandeza tuya, de ese poder tuyo a través de tu Hijo, quien has puesto en nuestros corazones, y que sea tu Hijo el que se refleje ante los demás. Bendice, mi Dios, la vida de todos los que escuchan, de todos los integrantes de este grupo, los organizadores, mi Dios, de todos aquellos que te sirven, que te adoran en espíritu y en verdad. Todos aquellos, mi Dios, que también sienten anhelo en su corazón de conocerte y que aún no te conocen, para que seas tú que te muestres para con ellos. Esto, mi Dios, y todo lo que tenemos, lo que pensamos, lo que actuamos, lo que necesitemos y lo que tú vayas a proveer, y todas aquellas cosas las ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy nos guía hacia conocer la naturaleza de Dios y no tener dioses falsos, dioses ajenos. Porque el primer mandamiento, que está tomado en Éxodo 23, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este Dios todopoderoso es un Dios celoso. No quiere compartir su gloria, su honra, su alabanza con nada más. Pero ¿por qué nosotros nos entregaríamos y le daríamos todo a Él? Primero, porque somos seres de fe. Todo lo que ocurre alrededor de nuestra vida como creyentes es acción de la fe. Pero esa fe que nosotros tenemos, ¿en qué está centrada? ¿Realmente está apuntando hacia la forma correcta en la que debemos creer? Porque hay muchos que, creyendo lo que no correspondía, creyeron en vano. Porque realmente no se apegaron a las Escrituras. Pero Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperamos nosotros delante de Dios? ¿Qué espera usted? ¿O
¿Cuál es la certeza de lo que no se ve? Porque ¿a quién es que no vemos? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Es a Dios. Si a Él no le vemos, entonces es esta segunda parte para con Él. La convicción de lo que no se ve, seguridad plena, conocimiento pleno, saber en qué estamos atenidos, por así decirlo, en el dicho popular. Pero ¿sabemos realmente quién es Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese Dios que nos ha tomado es poderoso, porque es importante saber quién, cómo es Él. Venimos en sus brazos, y ¿por qué sentimos tanta confianza, tanta seguridad? ¿Por qué nos llenamos de plenitud? Pues esta es la forma, confiando, reconociéndolo, sabiendo quién es Él. La pregunta es, ¿está usted seguro de quién es aquel en quien ha creído? ¿Le conoce? ¿Sabe la grandeza de su poder? Porque solo cuando sabemos esto, nos llenamos de firmeza, de seguridad. Y esto nos impulsa para vivir en obediencia a sus mandamientos, a sus mandatos. Porque ese Dios maravilloso, dejó cada uno de los reglamentos trazados para que sepamos qué hacer, cómo vivir. Por eso dice Efesios 2:10 que dejó las obras establecidas desde el principio, desde la antigüedad, para que vivamos en ellas, para que actuemos conforme a lo que a Él le agrada. Pero necesitamos conocerle, a Él, a su palabra, a sus mandamientos. Si no, ¿cómo sabremos en qué camino vamos? No sabremos identificar si es real o si no lo es. Cuando nosotros vemos un billete y que es falso, reconocemos que es falso porque hemos visto al real, hemos visto el original. Pero si nunca hemos visto el original, cualquier imitación nos puede motivar, nos puede hacer creer que esa es original. Entonces necesitamos conocer cada detalle de ese Dios en el que hemos creído, y para eso es necesario que entendamos qué dicen las Escrituras de Él, porque la Biblia es el manual que Dios dejó para todo creyente. Lo dejó estipulada para que sepamos cómo guiarnos, para que sepamos cómo debemos vivir y por qué camino nos debemos conducir. Y algo que dejan claro las Escrituras es que ese Dios todopoderoso existe, que Él es Dios, que es el creador de todo el universo, todo cuanto existe, que Dios está permanentemente preocupado por nuestro bienestar, por lo que nos sucede a lo largo de nuestra vida en el día a día, pero que también Él está muy interesado en que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Y para ello es necesario que nos conectemos directamente con Él. Que nuestro corazón esté lleno de su Hijo y que se refleje su Hijo en nuestra vida. Que nos volvamos nosotros transparentes y se muestre Jesús en nuestro día a día. Y en esa grandeza, en ese poder, en esa incalculable misericordia que Él tiene para con nosotros, es el único indicado en darnos reglas que nos ayudan a conducirnos, a vivir. ¿Y por qué? Pues porque Él es Dios, porque Él es el Señor,
porque Él es el que ha hecho todas las cosas. Por lo tanto, está autorizado para mandar aquello que Él ha hecho. Él nos da órdenes. Y nosotros simplemente las debemos seguir. Y las debemos seguir con anhelo, con devoción, con deseo de estar ahí, porque en la medida en la que nosotros las vivimos así, le mostramos nuestro amor para con Él y Él nos llena de paz, nos llena de bondad, nos llena de misericordia. Nos vuelve plenos. ¿Quién no quiere estar feliz? ¿Quién no quiere estar lleno de plenitud? ¿Quién no quiere sentirse en paz de forma permanente? Pues bueno, eso es lo que Dios da a través de su obediencia. Mostrándole nosotros su amor, Él nos da esa bendición maravillosa de sentirnos llenos de su Hijo. Y es que Él dice que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Juan 14:15. Entonces, si nosotros queremos vivir en sus mandamientos, que los da para hacernos sentir libres, para hacernos sentir despegados del mundo, para hacernos sentir que ya no estamos regidos por aquellas actitudes y por aquellas situaciones que tenía la sociedad, que al final no nos dejaban más que un vacío constante. Entonces, ¿por qué no vivirlos? ¿Por qué no estar ahí? Y que si nos damos cuenta en el recorrido constante que hemos traído a través de este estudio de Éxodo, hemos visto cómo Dios probó su amor para con los israelitas al sacarlos de Egipto. Cómo ha mostrado su amor de forma constante en todo este recorrido a través del desierto. Y también Él ha probado su amor para con nosotros en la cruz, dando a su Hijo, que vino a morir por nuestros pecados. Entonces, estos mandamientos que nos ha dado, realmente es algo mínimo que nosotros vivimos como agradecimiento de aquello que Él ya nos ha hecho recibir, que ya nos ha mostrado que está ahí, que nos vuelven plenos, pero sobre todo, que nos muestran una vida distinta, un actuar diferente. Y entonces debemos entender que Dios, ese Dios todopoderoso, es el creador y el sustentador de todas las cosas, todo lo que existe. Él es el eterno, Él es infinito, Él no cambia, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Su poder, su perfección, su bondad, su gloria, su sabiduría, grandísima, por cierto, su justicia, su verdad escrita en la palabra, escrita en la Biblia. Todo esto es Él. Nada sucede sino a través de su voluntad. Tiene la potestad de dirigirlo todo. Y por eso Salmo 86, versículo 8 al 10 y también el 15 dice lo siguiente: no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y en fidelidad. Qué bonito lo que dice acá. Y yo me quedo pensando en esta parte donde dice lento para la ira, porque no sé usted, pero yo me enojo con facilidad. Y nosotros, como simples humanos, cuando nos enojamos, queremos hacernos respetar, queremos que se escuche nuestro disgusto y a veces hasta nos cuesta controlarnos. Tenemos que aprender mucho de la palabra de Dios y dejar que actúe su espíritu para poder manejar esos enojos. Pero el Dios Todopoderoso, el que tiene la capacidad y merece toda adoración, Él es lento para irarse. Solo desde ahí podemos notar una característica tan hermosa de nuestro Dios. Y desde ahí, desde esto que hemos visto que es nuestro Creador, ¿cree usted que podríamos inclinar nuestros ojos
a algo que sirva como tropiezo entre nuestra adoración, nuestra dedicación, nuestro servicio, nuestra fidelidad y el Dios eterno. Porque cualquier cosa que sirva de bloqueo o de tropiezo, eso es un Dios falso. Porque está atrayendo nuestra atención más de lo que debiera. Y eso no puede pasar. Debemos entender que ese Dios maravilloso ha dejado una palabra escrita. Una palabra que dice, si estás conmigo, yo estoy aquí, paciente, esperándote, te amo, estoy lleno de misericordia. Pero si estás conmigo, obedece mi palabra. Si no me obedeces, es que no estás conmigo. Si no me amas, es que estás contra mí, porque no vives conforme a aquello que es agradable para mí, que es dedicado para ti, para tu bienestar, pero que a ti no te gusta. Entonces es que no te intereso, por así decirlo, parafraseado. Porque ese Dios todopoderoso dejó una palabra escrita y esa palabra sí nos va a juzgar. Esa palabra sí va a dictar sentencia en aquel día. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Si el Dios eterno ha dicho algo, ¿usted cree que no va a pasar? ¿Realmente usted está dispuesto a arriesgarse a ver si es que pasa o no? Porque déjeme decirle que yo no me quiero arriesgar. Debemos entender que ese Dios maravilloso, lleno de bondad para con nosotros, es severo con aquellos que no prestan atención a su palabra, que no le aman, que no se entregan, y no porque Él quiera ser severo, sino que su pureza, su grandeza, su perfección es tan grande que cuando llega, cuando se presenta, Él limpia todo a su alrededor. Y por eso es que limpia aquello que está apartado de pureza y de grandeza. Dice Romanos 11, 21, 23, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Debemos entender esta perspectiva. Dios maravilloso, lleno de bondad, pero que es severo. Severo para con aquellos que cayeron. ¿Por qué? Él nos deja a nosotros que tomemos la decisión si queremos estar cerca de Él o alejados. Y lo que dice, bueno, si te alejas, realmente eso, cuando yo venga en aquel día, será limpiado. Porque yo limpio desde hoy, para que se mantenga puro de forma permanente. Pero si no quieres limpiarte desde hoy, aquel día será limpiada la tierra, será limpiado todo lo que exista de ti, porque decidiste quedarte allá apartado, en inmundicia. Es ahí donde tenemos que entender. Nada se debe interponer entre nuestra entrega, nuestra dedicación, nuestra devoción y adoración a Dios. Porque hoy en día hay muchas formas de idolatría, hay muchos dioses falsos modernos, completamente modernos. No se nota. Porque si lo vemos solo desde la perspectiva de los tiempos antiguos, el mandato es no tener imágenes grabadas. Y nos quedamos cortos. Pero ahora, ¿qué significa el tener imágenes? Porque es necesario tomar en cuenta que cualquier objeto creado por manos de hombres, como objeto de devoción o de adoración, a la que dedicamos tiempo, a la que realmente queremos, le dedicamos sentimientos, y sobre todo que hasta retrase nuestra entrega, se vuelva una limitante, un obstáculo en nuestro servicio, en nuestro constante crecimiento y edificación como creyentes, pues eso es un Dios falso. Hay
Hay que tener mucho cuidado de apartarnos de ese tipo de dioses falsos. Dice Deuteronomios 4, 15 al 19, guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna, alada, que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. ¡Qué importante! Dios nos ha tomado para que vivamos bajo su voluntad, para que nos inclinemos solo delante de Él y le sirvamos solo a Él. Pero no desviemos nuestra mirada, nuestros sentimientos, nuestro tiempo. No vaya a ser que nos inclinemos a un Dios falso y le sirvamos. Si el ver las estrellas se puede volver idolatría, pregúntese usted cualquier otra cosa en la que estemos dedicando mucho tiempo. Él no quiere dar su honra, su gloria, la alabanza que solo Él merece, a nada más. Ahora pensemos en aquellos espacios donde estamos solitos, donde tenemos la oportunidad de dedicar un tiempo a nosotros mismos, a lo mejor un tiempito de descanso, o cuando nos despertamos por la noche o por la madrugada, o aquellos momentos en los que queremos descansar simplemente. Todo tiempo cuando estamos solos, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos en nuestro corazón? ¿De qué estamos llenos entonces? Porque eso define nuestra verdadera espiritualidad, nuestra fe, nuestra dedicación constante, nuestra consagración al Dios eterno. Porque en los tiempos cuando estamos en la iglesia, todos estamos hablando de la palabra, estamos cantando, estamos adorando, nos conectamos ahí con mucha facilidad. Pero apartados de ahí, el sentimiento, el anhelo, la actitud, esa devoción, esa entrega, si el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, eso es constante, eso es permanente. Eso no es de un lugar, eso no es de un momento, eso es de forma constante. Y ahí es donde tenemos que entender que nuestro corazón debe estar entregado al Dios eterno. Porque si nuestro corazón está lleno de otra cosa, la palabra dice que eso también es idolatría. Ezequiel 14, del 3 al 5, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Es importante que veamos esto. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, ¿de qué están hechos? Realmente,
están llenos de Cristo? ¿Es lo que Cristo sentiría? ¿Es lo que Cristo pensaría? ¿Es lo que Él haría? ¿Es la forma en la que Él respondería a cualquier situación? ¿O no? Entonces significa que necesitamos quitar todo lo que sirva de tropiezo ahí, porque eso se puede volver una situación grave. Cada detallito debemos mostrarle mucha atención. En todo detalle, porque eso se puede interponer entre Dios y nosotros y convertirse en un ídolo. A lo mejor no es un ídolo todavía, pero puede ser un cultivo de algo que pues se puede volver grave más adelante. Nuestro Dios todopoderoso, el Creador, el Dios supremo, manda que le busquemos de forma permanente, que lo volvamos nuestra prioridad. Que siempre nuestro criterio esté guiado en agradarle a Él. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Buscarle a Él, que Él nos reine, que Él nos dirija, que Él nos guíe, que su palabra se muestre en nuestra vida. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Y cómo le vamos a buscar? Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese corazón debe estar lleno de esa grandeza maravillosa de Jesús. Nuestro corazón debe estar habitado por Jesús. Y luego dice, y con toda tu alma, porque nosotros no debemos desviar por ningún momento nuestra forma de vivir para ninguna imagen, ningún Dios falso. Con toda tu mente, porque realmente debemos entender con claridad que el Dios eterno merece que nosotros nos entreguemos de verdad delante de Él, que no tomemos su nombre en vano, sino que digamos que somos creyentes cristianos y vivamos como eso, con todas tus fuerzas, porque no son nuestras fuerzas, son las de Jesús, pero sobre todo porque también dedicamos tiempo para con Él. Esto encierra los primeros 4 mandamientos. Y cuando habla de las fuerzas, habla también de ese día en el que santificamos. El día, Dios lo santificó y entonces nosotros también, ¿verdad? Nos acordamos de ese día de reposo para santificarle. Pero no solo en el día de reposo, sino de forma constante. Todas nuestras fuerzas estén ahí dispuestas para vivir para Cristo, para entregarnos a Él. Y a tu prójimo como a ti mismo, termina diciendo el texto. ¿Por qué? Porque los otros 6 mandamientos son para el prójimo. El resto. Pero la pregunta es, ¿realmente meditamos de forma constante que ese Dios maravilloso, grande, supremo, merece que nosotros quitemos todo obstáculo de en medio y nos entreguemos y le sirvamos y le adoremos como debe de ser? Porque Él nos hizo una advertencia en Mateo 6:24. Dijo que nadie puede servir a 2 señores al mismo tiempo. A Dios y en este caso a las riquezas. A Dios y a cualquier otra cosa. No podemos dedicar tanto tiempo a cosas que no edifican, que no nos hacen crecer, que no son eternas, que no nos llenan de armonía, y apartarnos, mejor dicho, de aquello que de verdad nos llena, que de verdad nos completa. Y debemos entender que vivir delante de Dios, vivir para con Él, vivir sus mandamientos, nos llena de plenitud. No tener dioses ajenos delante de Él realmente nos vuelve llenos de paz. Pero apartarnos de eso y tener ídolos trae consecuencias graves. Y si Dios dice que aquellos que lo hacen son sus enemigos, imagínese, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice aquel texto en Hebreos.
¿Usted se quiere poner en riesgo? ¿Realmente quiere correr usted con las consecuencias de apartarse del Dios vivo, de vivir alejado de Él? Es que esta no es palabra común, esta es palabra que Dios ha dicho. Y si Él dijo, la cumplirá. Y Él tratará a cada uno como corresponde, dice. Entonces es necesario que vengamos delante de Él y nos entreguemos en ayuno, en oración y le pidamos constantemente que Él haga su voluntad en nuestra vida y no nuestra voluntad, que Él llene nuestros pensamientos, que Él llene nuestro corazón, que Él ponga sus sentimientos en nosotros, su amor lleno de misericordia, para que actuemos constantemente conforme a lo que a Él le agrada. Porque los idólatras encontrarán castigo en aquel día y estarán alejados y serán estopa en la llama ardiente. Pero esa llama ardiente no es una llama en la que Dios realmente sea malo y venga y severo y castigador. No, es que Él es tan puro, pero tan puro, que cuando Él venga va a purificarlo todo. Y aquello que no es puro va a ser limpiado. Y entonces por eso necesitamos que Cristo habite en nuestro corazón, vivir para con Él. Y los mandamientos fueron puestos ahí para que nosotros constantemente seamos edificados, crezcamos en ello, seamos purificados y podamos habitar con Él, podamos habitar, como dijo Isaías, con el fuego consumidor, y podamos entregarnos con tranquilidad y seguros, esa fe, esa certeza de lo que esperemos, de lo que esperamos y que sabemos que vendrá, la esperamos con una seguridad, con una tranquilidad, porque aquel que lo ha prometido siempre cumple. Y porque si nos dijo que si venimos delante de Él y vivimos para con Él, Él hará. Y lo que Él dijo que hará, eso es seguro, ya está hecho. No podemos dudar de ninguna de las cosas. Así que por ello, mi amado hermano, mi amado amigo, cada una de las personas que escucha, yo le animo a que entregue su vida a Cristo. Y allí va a encontrar lo mejor. Y que sea el Dios eterno el que llene su casa y su familia y le guíe de forma constante y se va a dar cuenta que vivir con Cristo es lo mejor que puede pasar. Gracias por el tiempo de escuchar esta reflexión bíblica. Y estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Paz a vosotros.